Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Con este video vamos a dar inicio al tema de planteo de ecuaciones. ¿Qué es plantear una ecuación? El plantear una ecuación consiste en interpretar un enunciado verbal o escrito a una expresión matemática. Por ejemplo, tenemos en pantalla algunos enunciados verbales. Vamos a expresar dichos enunciados en un lenguaje formal, simbólico o matemático. En este primer enunciado nos dicen un número. Como no sabemos cuál es el número, lo vamos a representar con una variable. Llamémosle variable X. Puedes llamarle variable A, B, C. De manera general se acostumbra a colocarle X. En este segundo enunciado tenemos la suma de dos números. Esto de manera formal lo podemos expresar como la suma de dos números, es decir, un número X y otro número Y. El doble de un número. Recordemos que la palabra doble significa multiplicar por 2. Aquí a un número, como no sabemos cuál es el número, vamos a colocarle X. El triple de un número. Lo mismo, en este enunciado verbal, la palabra triple significa multiplicar por 3. Aquí a un número. A este número también lo vamos a llamar X. Tenemos también los otros enunciados. El cuádruple de un número. De la misma forma, esta palabrita cuádruple significa que al número lo vamos a multiplicar por 4. Yo tengo 30 más que tú. Supongamos que tú tienes X. Tú tienes X. Y yo tengo Y. Entonces, este lenguaje verbal lo podríamos expresar de esta manera. Yo tengo lo que tú tienes más 30. Yo tengo 30 más que tú. El antecesor de un número. Esta palabrita antecesor significa que está antes de. Es el que le antecede a. Como no sabemos cuál es mi número, yo lo voy a colocar X. Un número anterior a cualquier número se representa como una unidad menor. Es decir, mi antecesor sería X menos 1. De la misma forma, el sucesor de un número, esta palabrita sucesor, significa aquello que continúa, aquello que le sigue. Como mi número es X, el número inmediato que le sigue a X sería una unidad mayor. Por ello, el sucesor de un número lo expreso como X más 1. El cociente de dos números. La palabra cociente, recordemos, jóvenes, significa división. Por lo tanto, yo lo puedo expresar de esta forma. Sean mis dos números, un número X y otro número Y, el cociente lo puedo expresar como la división de dichos números. O también lo puedo expresar de esta forma, ¿no? Como X sobre Y. Y en el siguiente enunciado tenemos dos veces la suma de dos números. Recordemos, tenemos el número 2, colocamos 2. Recordemos que la palabra veces significa producto. Entonces, esta palabra veces significa producto. ¿A quién va a multiplicar? A la suma de dos números. Entonces, este número 2 va a multiplicar a la suma de dos números. Como yo deseo expresar claramente el producto de 2 hacia los dos números, lo que debemos colocar es el paréntesis. De esta manera simbolizamos dos veces la suma de dos números. El doble de un número. De la misma forma, la palabra el doble significa multiplicar por 2 a un número. Pero acá podemos observar una coma. Entonces, esta coma es como hacer una pausa. Tendríamos entonces el doble de un número aumentado en 6. De esta forma expresamos este enunciado. Y en el siguiente enunciado, la suma de dos números consecutivos. Dos números consecutivos y su suma es 25. Si un número le llamamos X, su consecutivo sería el número que le sigue. El siguiente número sería X más 1. Y la suma de dichos números va a ser igual a 25.
De esta forma expresamos este lenguaje verbal a un lenguaje formal o matemático. Y en nuestro último enunciado tenemos la tercera parte del doble de un número. Esta palabrita, la tercera parte, significa que vamos a dividir entre 3. O podemos expresarlo de esta forma, como un tercio. Esto representa la tercera parte. La palabra de o del en matemática significa producto del doble. El término doble significa que voy a multiplicar por 2. Del doble de significa producto de un número. Como no sabemos cuál es el número, lo vamos a llamar X o N. De esta forma, simbolizamos la tercera parte del doble de un número. Ahora resolvamos algunos problemas en el cual vamos a aplicar justamente lo que acabamos de ver. Te sugiero que descargues la ficha de aplicación que se encuentra en la parte descriptiva del video. Ahí vas a encontrar una serie de ejercicios, el cual mediante una diversidad de videos vamos a ir desarrollando. Comencemos con el ejercicio número 1 de la ficha de aplicación. Antes de dar inicio a la solución del problema, recuerda descargar la ficha de ejercicios, lo encuentras en la parte descriptiva del video. El problema nos dice el doble de un número. Recuerda que la palabra doble significa multiplicar por 2. ¿A quién vamos a multiplicar? El doble de un número. Como desconocemos quién es este número, vamos a llamarle X. 2X sería el doble de un número. Aumentado en 18. La palabra aumentado lo representamos con el operador más. Aumentado en 18 es igual al quíntuplo. Esa palabrita, acuérdate, quíntuplo significa multiplicar por 5. El quíntuplo del mismo número, como al número le hemos llamado X, sería el quíntuplo de X. ¿Cuál es el número? Lo que tenemos que calcular es el valor de X. Podemos observar en esta ecuación que 18 va a ser igual a 5X y este 2X que se encuentra sumando va a pasar al otro miembro de la igualdad con la operación contraria, es decir, va a pasar a restar. Tendríamos entonces 18 va a ser igual a 5X menos 2X, 3X. Por lo tanto, el 3 que multiplica el valor de X va a pasar al otro miembro de la igualdad con la operación contraria, es decir, va a pasar a dividir. Por lo que tendríamos, por lo tanto, el valor de X es igual a 18 sobre 3, 6. Ahora trabajemos el ejercicio número 2 de la guía. Acá la situación nos dice, la suma de 3 números consecutivos es 129. Acá nos están hablando de 3 números y dichos números se caracterizan por ser consecutivos. Vamos a trabajar de 2 formas. Una primera forma, supongamos, como son 3 números consecutivos, supongamos que nuestro primer numerito sea X. Voy a colocar entonces mi primer número que sea X. Pero como los demás son consecutivos, recuerda que los números consecutivos avanzan de 1 en 1. Por lo tanto, si X es mi primer número, el consecutivo siguiente sería una unidad mayor, es decir, X más 1. Y el consecutivo que le sigue a X más 1 sería la otra unidad mayor, es decir, X más 1. Más 1 nos va a dar X más 2. En el texto nos dice que la suma de estos 3 numeritos va a ser igual a 129. Tendríamos entonces que sumar los términos semejantes, es decir, X más X nos va a dar 3X. Y 1 más 2 nos va a dar 3. Y esto va a ser igual a 129. Tendríamos 3X igual a 129. Y el 3 que está sumando pasa al otro miembro de la igualdad con la operación contraria. Recuerden que la operación contraria a la suma es la resta. Tendríamos entonces 3X va a ser igual a 129 menos 3, 126.
X entonces va a ser igual a 126 y el número 3 que multiplica el valor de X pasa al otro lado de la igualdad con la operación contraria, es decir, va a pasar a dividir. Tendríamos jóvenes, por lo tanto, 126 entre 3 nos va a dar 42. Nos piden calcular el número intermedio. Bueno, el valor de X es 42. Son 3 números consecutivos. Como el menor es 42, el intermedio es el que le sigue. Es decir, sería 43. Por lo tanto, daremos como respuesta 43. Otra forma de trabajar esta situación de una manera práctica es la siguiente. Siempre que nos den 3 números consecutivos, sean estos pares consecutivos o impares consecutivos, y la cantidad de números sea impar, conviene lo siguiente. Como tengo 3 números consecutivos y la cantidad de números es impar, es decir, hay 3 números, entonces conviene al número central colocarle la variable. Nuestra variable en este caso sería X. Vamos a llamarle en este caso N. Voy a colocarle N al número del centro. Entonces, si le llamo N al número intermedio, el consecutivo antes de N sería una unidad menor, es decir, N menos 1. Y el número que le sigue al valor de N o el consecutivo a N sería una unidad mayor, es decir, N más 1. Y al sumar estos 3 números, según el problema, nos va a dar 129. ¿Por qué es conveniente? Porque al sumar, observamos acá que menos 1 con más 1 podemos cancelar. De manera que nos queda solamente N más N más N, 3N. Y esto va a ser igual a 129. El valor de N entonces va a ser 129. Y el número 3 que multiplica va a pasar al otro miembro de la igualdad por la operación contraria, es decir, va a pasar dividiendo. Por lo tanto, el valor de N que viene a ser nuestro número intermedio va a ser igual a 43. ¿Te das cuenta, joven, lo facilísimo que es trabajar un planteo de ecuaciones cuando tenemos claro la interpretación de la parte literal a la parte formal? Vamos ahora con la solución del problema número 3. Este problema es algo parecido a lo que hemos trabajado en el ejercicio anterior. Acá nos dice la suma de 3 números pares consecutivos. Entonces nos hablan de 3 números pares consecutivos. Vamos a llamarle entonces al número intermedio. Justo nos piden calcular el número intermedio. A este número intermedio le vamos a dar un valor. De acá que inicie nuestra variable o incógnita, que sea nuestro número intermedio X. Y este es un número par. Entonces, recuerden que los números pares avanzan de 2 en 2 o van retrocediendo de 2 en 2. Mira, si mi número par intermedio es X, el número par anterior a X es 2 unidades menor, es decir, X menos 2. Y el número par que le sigue a X o consecutivo a X sería 2 unidades mayor, es decir, X más 2. Y nos dicen, si a la suma de los 3 números pares consecutivos, si a esta suma le restamos 12, resulta 36. Recuerden que nos piden calcular el número intermedio. Nuestro número intermedio es el valor de X. Entonces tendríamos acá lo siguiente. Menos 2, con más 2 podemos cancelar. Y tendríamos X más X más X, 3X. Menos 12 igual a 36. 3X será igual a 36 y el 12 que está restando pasa con la operación contraria, es decir, va a sumar. Tendríamos entonces 3X es igual a 36 más 12, 48. Tendríamos acá entonces que el valor de X es igual a 48 y el número 3 que multiplica pasa al otro miembro de la igualdad
con la operación contraria, es decir, va a dividir. Por lo tanto, el valor de x es igual a 16. Y justamente es también nuestro número intermedio. Vamos ahora con el último ejercicio de este video. El problema número 4. Y la pregunta número 4 de la guía nos dice, si el quíntuplo de la suma de un número y 5 da como resultado la mitad de la diferencia de 120, ¿cuál es dicho número? Hay un poquito ya que nos estamos complicando, ¿no? Vamos a ver, mira, nos piden calcular dicho número. Como no sabemos cuál es el número, podríamos colocar de esta manera, sea X o N. Vamos a colocarle en todo caso N el número, sea N el número. La situación nos dice el quíntuple significa multiplicar por 5. Como va a multiplicar, coloco paréntesis. ¿A quién va a multiplicar? Dice a la suma de un número y 5. Es decir, va a multiplicar a la suma de nuestro número, que le hemos llamado n, con 5. Y esto va a dar como resultado la mitad. Recuerda que esta palabra, la mitad, lo representamos como un medio. ¿La mitad de quién? Ahí sigue la mitad de. Esa palabra de, acuérdate que en matemáticas significa multiplicación. Entonces también colocamos un paréntesis. La mitad de la diferencia. ¿La diferencia de quién? De 120 y 10. La diferencia se simboliza con el operador medio. Tendríamos 5 que multiplica a n más 5 va a ser igual a un medio que va a multiplicar a la diferencia de 120 con 10, es decir, 110. Tendríamos entonces 110 entre 2 nos va a dar 55. Tendríamos entonces 5 que sigue multiplicando a n más 5 va a ser igual a 55. Mira, podríamos operar de esta forma, ¿no? Este 5 que multiplica cada término que está dentro del paréntesis se distribuye a cada uno de ellos, ¿correcto? Pero también podríamos colocar de esta forma, mira, n más 5 va a ser igual a 55 y el 5 que multiplica a todo este término va a pasar al otro miembro de la igualdad con la operación contraria, es decir, va a pasar a dividir. Tendríamos entonces n más 5 es igual 55 sobre 5 va a ser 11. N es igual a 11. 5 que suma pasa con la operación contraria, es decir, va a pasar a restar. Por lo tanto, el valor de n va a ser igual 11 menos 5, 6. Te invito a que te suscribas al canal, le des un like y compartas el video. Nos vemos en un próximo video.